utilizar nuestra aplicación en la versión comercial 12 y lo primero que tenemos que hacer es guardar esta plantilla como si fuera un libro de Excel habilitado para macros. Por tanto, vamos a Archivo, Guardar como y le diremos que queremos guardarlo como libro Excel habilitado para macros. Lo vamos a guardar en una carpeta, la que elijamos, y le pondremos el nombre adecuado para identificarlo. En este caso vamos a poner que queremos calcular 4 sectores. Bien, una vez guardado, tenemos una serie de pestañas desde lo que son las equivalencias para diferentes unidades, así como las pérdidas de cargas calculadas por diferentes métodos, válvulas y aspersores. En esta página o en esta pestaña nos vamos a detener para introducir los datos de los aspersores que vamos a utilizar en nuestro riego. Tenemos la posibilidad de definir nuevos aspersores, por lo tanto de definir lo que es la curva del aspersor mediante un cálculo a partir de los datos del fabricante de cualquier catálogo, y también podemos identificar el cálculo de lo que sería el alcance del aspersor mediante una función lineal. Esta sería una función exponencial y aquí tendríamos una función lineal. Cuando ya tenemos definido el nuevo modelo de aspersor, lo registramos en esta parte de la izquierda. Como hemos dicho, en el diseño agronómico ya se nos dice el tipo de aspersor que vamos a utilizar. En nuestro caso, el aspersor circular es un RC130 con 2 boquillas de 4 milímetros y 2,4. Y el aspersor sectorial es el 160 con una boquilla 3,6. De esta forma, el aspersor circular emite a 3 kilos de presión 1.434 litros hora, y el aspersor sectorial, que en principio abarcaría 180 grados, más o menos sería la mitad del caudal. Una vez tenemos ya establecido nuestro tipo de aspersor, vamos a definir también los datos necesarios para que demos por finalizado el cálculo de los sectores. El siguiente paso sería pasar a la pestaña del diseño agronómico y aquí podríamos identificar perfectamente el riego que estamos haciendo. Recomendamos las aplicaciones de FAO para calcular las necesidades hídricas y hacer un diseño agronómico completo. Nosotros ya partimos de una dosis inicial que serán de 15 milímetros. La superficie son 3,5. El número de sectores ya veremos. En principio son 4 sectores los que hemos definido en nuestro diseño agronómico, y la separación entre aspersores son 18 metros y entre líneas también son 18. Tenemos una distribución triangular, con lo cual esto ya sería correcto. Y los datos del hidrante, suponemos que en este caso el riego se va a hacer en una superficie plana, por lo tanto no vamos a hacer intervenir ninguna cota. En otras sesiones explicaremos cómo trabajar con cotas diferentes a cero, pero sí vamos a introducir los datos del caudal, que van a ser 93 metros cúbicos, y la presión 40 metros de columna de agua. Con estos datos ya el diseño agronómico nos dice que como máximo, en función del caudal y el aspersor que hemos utilizado, tenemos 64, como máximo 64 aspersores regando al mismo tiempo. Ese sería el máximo. Vamos a ir a los aspersores y voy a rectificar el dato de la boquilla, que en principio es de 4 milímetros. No va a afectar en absoluto al cálculo, pero ya tenemos aquí definido el aspersor que vamos a utilizar.
Como se puede observar, el número total de aspersores en parcela son 124, mientras que en el dibujo que hemos hecho en la distribución de aspersores en parcela aparecen unos cuantos más, 139. Por eso estos datos que aparecen en el diseño agronómico son orientativos. Simplemente me están diciendo cuál sería la limitación que tendríamos para hacer un diseño agronómico. Pero siempre hay que fiarse más de los datos reales que obtenemos en un diseño hecho con un programa adecuado, como podría ser AutoCAD o NanoCAD. Bien, pasamos ya, una vez que ya tenemos introducidos los datos del hidrante, nos iríamos a definir el tema de las tuberías. Y en las tuberías lo que vamos a hacer es introducir los datos de las longitudes, los diámetros aproximados y el timbraje de las tuberías que vamos a utilizar. En principio, según el diseño que hemos hecho, ya hemos hecho una medición y en la cual tenemos desde la toma hasta el punto A 33 metros, desde la toma al punto A 33 metros, desde el punto A al punto B son 75, del B al C también son 75, y del punto B al punto D son 120, con lo cual vamos a introducir los 120 metros de longitud. Una vez que tenemos introducidas las longitudes, vamos a asignar unos diámetros iniciales, en principio van a ser iguales para todos, que después, posteriormente, cuando trabajemos con cada uno de los sectores, podremos ajustar de una forma mucho más precisa. No quiere decir que estos sean los diámetros que vamos a utilizar. Sí son los iniciales con los que vamos a realizar los cálculos. Como la presión en el hidrante son 40 metros de columna de agua, pues va a ser adecuado utilizar un timbraje de 6. Una vez ya introducidos los datos de los diámetros y de las longitudes, iríamos a lo que es el primer cálculo del sector. ¿Por cuál sector podemos empezar? Pues siempre recomendamos utilizar el sector más desfavorable. En principio sería el que está más alejado de la toma o bien el que tiene mayor número de aspersores. En nuestro caso, podemos empezar por el sector que queramos, pero vamos a trabajar con el sector 4, que en principio es el que está más alejado de la toma y además es el que tiene más aspersores, por lo tanto nos va a condicionar las tuberías principales desde TA y de A a B. Bien, pues nos trasladamos al sector 4, a la hoja del sector 4, y aquí vemos que Excel está dividido en dos partes. La pantalla está en una zona superior, tenemos lo que sería el inicio del cálculo del sector, con las líneas portaaspersores, y si vamos bajando tenemos las secundarias y tenemos las primarias. Si seguimos bajando nos encontramos nuevamente con la parte inferior de la pantalla que está dividida. ¿Por qué tenemos dividida la pantalla en dos zonas? Porque no quiero perder de vista la comprobación de la uniformidad. En esta pantalla inferior es donde me va a decir si estamos regando de forma óptima o no. Para empezar el cálculo, vamos a ver cuántos ramales tiene el sector 4. Según el diseño que hemos hecho, tenemos los ramales A, B, C, D y E, es decir, tenemos 5 ramales, por lo tanto introduciremos el valor de 5 y ya lo tenemos preparado para colocar tanto los aspersores que hay en el ramal más desfavorable como los aspersores totales que tiene el ramal. Es decir, según vemos en el diseño, aquí tenemos que la tubería secundaria va por el centro y para el primer ramal o para el segundo, vamos a situarnos aquí, tenemos una zona que va en este sentido y otra zona que va en este otro. El dato que me están pidiendo aquí, el número de aspersores,
es el que se corresponde con el ramal más desfavorable, con la parte del ramal más desfavorable. Es decir, si viéramos en otro sector, está claro que en este ramal la parte que está más desfavorable sería la que va desde aquí hasta el extremo, mientras que este ramal, que sería más corto, no sería el más desfavorable. Por lo tanto, se trata de introducir cuál es el ramal más desfavorable y luego decir cuántos aspersores tengo en total en el ramal. Si esto lo aplicamos al sector 4, vemos que en el primer ramal tenemos 1, 2, 3 y 4 aspersores. Este de aquí no lo contamos. ¿Por qué? Pues porque debemos contar aspersores y longitud de ese aspersor. Tenemos 4 aspersores y 4 longitudes. 1, 2, 3, 4. Este precisamente estaría situado encima de lo que sería la tubería secundaria y por eso no lo contamos. En este otro tendríamos lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tenemos que en el ramal más desfavorable hay 4 aspersores y en total en el primer ramal A, tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aspersores. Esto lo introducimos en la hoja de cálculo de tal manera que el ramal más desfavorable son 4 aspersores y en total tenemos 9. Esto lo vamos a aplicar al ramal siguiente, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aspersores y 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, en este otro ramal tendremos máximo 5 aspersores en la parte más desfavorable y en total tenemos 9 aspersores. Haríamos el proceso, repetiríamos el proceso para el resto de los ramales. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 5. Pues sería lo mismo que para el primer ramal, 4 y 9 aspersores. El ramal D, en este caso, serán 1, 2, 3, 4 y 5. Y en total tenemos 6, 7, 8 y 9. Pues 5 y 9. Y por último, tenemos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Tendríamos 4 y 8. Muy bien, ya tenemos introducidos todos los aspersores que forman el sector 4. Me está indicando que máximo son 44 aspersores, que efectivamente pues, coincide con los que habíamos contado en el diseño agronómico. Y ahora, una vez que hemos introducido estos valores, vamos a darle el dato del número máximo de aspersores que tenemos por ramal. Por lo tanto, nos vamos a la parte de arriba, hacemos un clic en la parte de arriba y aquí le vamos a indicar el número máximo de aspersores por línea, que en este caso, como hemos visto, son 5. Y ya podemos empezar a introducir valores orientativos aproximados de lo que podría ser nuestra distribución. Podemos empezar con el dato de 40 milímetros de diámetro exterior, o bien podemos introducir diámetros inferiores a 40. Aquí ya depende, cada empresa de riego pues tiene su protocolo. Hay algunas empresas de riego que prefieren empezar ya con un determinado diámetro mínimo, como podría ser 40, y hay otros que 40 o 50. Y hay otras empresas que prefieren aprovechar y hacer mucho más telescópico lo que sería la distribución del ramal. Supongamos que nosotros por comodidad en el montaje queremos colocar como mínimo 40 milímetros de diámetro. Vemos que hay uno de ellos, el que estaría en el aspersor número 5, que sobrepasa los 2 metros por segundo la velocidad. No significa que esté prohibido utilizar este diámetro, pero sí nos aparece en rojo como un mensaje de alerta, porque se recomiendan velocidades como máximo 2 metros por segundo. Pero bueno, 2,40 tampoco sería demasiado excesivo. De todas formas, podemos aumentar
el diámetro a 50 y de esta forma, pues en principio lo tenemos bastante equilibrado. Una vez hemos introducido estos diámetros, que son aproximados, repito, podemos empezar a introducir los datos de las tuberías secundarias. Como vemos, una vez que ya están estos diámetros introducidos, ya están calculadas las pérdidas de carga en el ramal. Y para ello, cuando tenemos un ramal de 4 aspersores, con 4 aspersores, la pérdida de carga son 3,68, ya está aquí. Si tenemos un ramal de 5 aspersores, la pérdida serían 4,55, es decir, estamos cogiendo las pérdidas de carga acumuladas. El mensaje de revisar aspersores aparece cuando no hemos acabado de definir los aspersores circulares y sectoriales que forman el sector. En este caso, mirando el dibujo, si contamos los aspersores sectoriales que están alrededor de esta parcela del sector 4, tendríamos sectoriales 23 y circulares 21, con lo cual nosotros ya podemos poner aquí circulares 21, sectoriales 23, que nos coincide el número de 44 aspersores con los que hemos introducido y ya nos aparece el caudal del sector. Una vez ya tenemos las pérdidas de cargas en el ramal, continuamos, vamos bajando y nos situamos en las tuberías secundarias. Como vemos, este diámetro inicial de 90 se queda corto, aumentamos y el programa ya nos dirá si podemos utilizar este diámetro de una forma correcta dentro de los límites que nosotros podemos establecer como óptimos. Vamos bajando el diámetro, lo podemos hacer desplegando el Excel o bien lo podemos hacer tecleando directamente el diámetro. Y por último nos vamos a las tuberías primarias. Como vemos, no aparece ninguna tubería primaria porque dentro de la pestaña de tuberías no le hemos dicho el sector que está regando. Y aquí es donde le vamos a decir el sector 4 que está regando y los tramos que va a atravesar este sector. Si seguimos el trazado del agua, para regar el sector 4 iríamos de T a A, de A a B y de B a D. Pues bien, es lo que vamos a hacer aquí. Le vamos a decir que el agua va a atravesar de T a A, de A a B y de B a D. Como no tenemos de B a D, vamos a cambiar la nomenclatura de este tramo y le vamos a introducir el tramo de B a D. Ya tenemos perfectamente definido el recorrido que va a hacer el agua para regar el sector 4 y podemos observar en la plantilla que ya las tuberías primarias recogen esos 3 tramos de tubería para regar el sector 4. Nos falta la longitud. La longitud la podemos recuperar ejecutando esta macro. Va a ir a buscar las longitudes que habíamos definido en nuestra tabla de tuberías, 33, 75 y 120, y las va a mostrar ahí. Ya tenemos en principio nuestra pérdida de carga, serían 2,62. Estas pérdidas de carga están calculadas según la fórmula de Veronese ajustada por Jequater, pero también es posible utilizar la fórmula de Colebrook para calcular estas pérdidas de carga. Y vamos a observar que la diferencia es mínima. ¿Por qué? Pues porque precisamente la fórmula de Veronese ajustada por Jequater es una fórmula exponencial fácil de calcular que se aproxima mucho a las pérdidas de carga calculadas por Colebrook. Los 2,62 aparecen en la columna de pérdidas de carga en la principal. Si queremos utilizar Colebrook, aparecerán los 2,60 del total de pérdidas de carga por Colebrook. Y en principio tenemos tenemos 3 condiciones para dar por finalizado el cálculo del sector. Estas 3 condiciones son que
La diferencia de presiones en el ramal, en el mismo ramal, no superen el 20%. Otra de las condicionantes es que la presión mínima que nosotros vamos a utilizar en el ramal, que estaría aquí, no supere un valor determinado. En este caso, nosotros hemos decidido que no queremos que el aspersor que emite con menos presión baje de los 25 metros de columna de agua. Y el tercer condicionante es que el coeficiente de uniformidad esté por encima del 80%. Estas condiciones, estas premisas, se definen en lo que es el diseño agronómico en este apartado de aquí, donde decimos la presión mínima y los coeficientes mínimos. Bien, una vez que ya tenemos los tres condicionantes en verde, significa que se están cumpliendo, es hora de ajustar los diámetros que hemos obtenido. Podemos ver que todavía el sector está en cálculo porque no hemos definido la válvula. Empezamos a cambiar las válvulas por tamaño y aquí observamos que mientras la válvula de 2,5 es una válvula pequeña, la válvula de 3 pulgadas ya es una válvula correcta, que tenemos una pérdida de 2,24. Ahora sí que ya tenemos el sector calculado, pero es el momento ideal para intentar bajar los diámetros y ver si estamos dentro de los parámetros correctos para que el riego sea lo más económico posible, pero que también sea lo más eficiente a la hora de regar. Para ello nos vamos a fijar un poco en las velocidades y en las pérdidas de carga unitarias. Por ejemplo, aquí las velocidades están bastante correctas. Si seguimos bajando, podríamos probar, intentar de bajar diámetros. Por ejemplo, aquí en lugar de 125, 110, aquí 90. Vamos a volver otra vez a los 110 y en vez de 75 podríamos poner 63. Bien, parece que, aunque aquí aparece 208, podríamos darlo por bueno. Parece ser que el riego, en este caso, sería bastante válido, pero una de las ventajas que tiene esta aplicación y que no he visto en otras aplicaciones de riego es precisamente que para el cálculo de estas pérdidas de carga nosotros hemos partido de un caudal inicial del aspersor. En este caso hemos partido de un caudal de 1.800 litros por hora, pero resulta que una vez que nosotros lo aplicamos a nuestro sector, tenemos una presión media de 29,10 metros de columna de agua que se corresponde a un caudal máximo de 1.482 litros. Claro, aquí no coinciden el caudal que yo he utilizado inicialmente para calcular las pérdidas de carga y el caudal del aspersor medio que tenemos en el sector. Hay una diferencia importante. Lo ideal sería aproximarnos el caudal inicial para calcular las pérdidas de carga que sea lo más próximo al caudal medio del sector. En ese caso, quiere decir que las pérdidas de carga estarían bien calculadas porque nos estamos acercando a las condiciones reales. Es decir, aquí nosotros podríamos suponer los 1.400 litros por hora, que en principio nos podrían dar que serían mucho más aproximados al caudal medio del aspersor. Todavía no lo tenemos acabado de definir. 1.450 sería quizás un valor mucho más aproximado. Pues bien, este tanteo, este cálculo que nosotros hacemos tanteando y modificando este valor, voy a ponerlo tal como estaba al principio, se ejecuta de una forma automática con esta macro. Esta macro nos permite, una vez que la ejecutamos, acercarnos al valor. Y este sería el valor que nosotros inicialmente
consideramos para calcular todas las pérdidas de carga, y este sería el valor del caudal medio del aspersor que tenemos en este sector. Con lo cual, las pérdidas de carga que estamos calculando son pérdidas de carga reales. Bien, pues con estos valores nos vamos a ir nuevamente y vamos a ver que, por ejemplo, vamos a poder reducir algunos diámetros. Esto que estamos haciendo está abaratando ya la instalación. Cada vez que nosotros conseguimos bajar el diámetro y los 3 parámetros están en verde, estamos consiguiendo una reducción en el coste de la instalación. Si nos fijamos en las tuberías primarias, este diámetro inicial que habíamos elegido de 140 milímetros nos da una velocidad bastante baja, unas pérdidas de carga bastante bajas, con lo cual vamos a intentar reducir estos diámetros y en vez de 140 vamos a suponer que tenemos 125, con lo cual estaríamos bajando considerablemente el coste de la instalación. Aquí tenemos el coste aproximado. Cada vez que nosotros bajamos aparece una cantidad menor. Si comprobamos nuevamente, aquí obtenemos que nos hemos dejado el AB, el tramo AB, vamos a colocarlo también en 125 y vemos que todavía incluso podríamos bajarlo un poco más porque 1,29 todavía está un poco lejos de los 2 metros por segundo, con lo cual vamos a reducirlo a 110. Todos los sectores, todos los tramos los vamos a calcular en 110. Y ahora sí, ahora ya tenemos la visión de que este diámetro de 110 ya se aproxima más a las velocidades que nosotros hemos calculado. La pérdida en la primaria ha subido de 2 y algo, de 2,60 a 5,20. ¿Por qué? Porque estamos precisamente utilizando una forma de dimensionar telescópica y por lo tanto estamos abaratando la instalación. Podemos darlo por bueno. Tenemos aquí el último ramal que no está cumpliendo las condiciones, no llega a 25 metros por segundo, pero antes de concluir debemos ajustar nuevamente el caudal que nosotros utilizamos para calcular las pérdidas de presiones con el caudal real del sector. Ejecutamos la macro y vemos cómo se ha arreglado todos los parámetros y estamos dentro de lo que sería el sector calculado, el sector 4, y además tenemos todos los parámetros correctamente ajustados a velocidades bastante optimizadas en nuestra instalación. Y ahora sería el momento de dar por bueno, por finalizado, el cálculo de este sector. En el apartado del resumen, aquí aparece la dosis de 0 milímetros porque en el diseño agronómico no hemos dado un tiempo suficientemente amplio para regar. Si cada sector está regando 2 horas, vamos a ver que estamos dando un riego de 10 milímetros, que sería inferior a los 15 que necesitamos. Por lo tanto, vamos a aumentar a 3 horas y en este caso ya tenemos el riego correctamente ejecutado. En el resumen ya nos aparece la dosis de riego que estamos dando y lo vamos a validar, lo vamos a dar por bueno y con ello estamos ya fijando los valores del sector 4. Este procedimiento que hemos utilizado para el sector 4 es el mismo que utilizaríamos para los demás sectores. Es decir, ahora podríamos ir, por ejemplo, al sector 3, decirle que estamos regando el sector 3. En el sector 3 vemos que el recorrido del agua es de T a A, de A a B y de B a C.
Por lo tanto, aquí le vamos a decir que el recorrido del agua son estos 3 tramos. Y nuevamente iniciaríamos el cálculo de la misma forma que hemos hecho con el sector 4. Empezaríamos mirando cuántos ramales tenemos. A, B, C y D son 4 ramales. Y ahora en cada ramal fijaríamos los aspersores más desfavorables, en qué tramo están, cuántos tenemos y los aspersores máximos que tenemos en cada ramal. Aquí tenemos este portaaspersor dividido en 2 zonas, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. El más desfavorable sería el más largo, que tiene 1, 2, 3 y 4 aspersores, y en total tenemos 7, por lo tanto aparecerá 4 y 7. El segundo tenemos 1, 2, 3, 4 y 3. Volvemos otra vez con 4 y 7. El tercero tenemos 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 4, pues serían 3, 3 y 7. ¿Por qué son 3 y no son 4? Pues porque tenemos 1, 2, 3 en el de arriba y 1, 2 y 3 en el de abajo. Este aspersor de aquí, que coincide con la secundario, no lo contamos ni desfavorable en la parte de arriba ni en la parte de abajo. Pero sí que hay que contar todos los aspersores que tiene que alimentar esta tubería secundaria. Y por último tenemos 1, 2, 3 y 1, 2, 3 serán 3 y 3 son 6. Bien, ¿cuántos aspersores tenemos circulares en este sector? En el sector 3, si los contamos, hay 12 aspersores sectoriales y 15 circulares. Por lo tanto, tendremos 15 y 12, que son los 27 aspersores del sector 3. Como tenemos número máximo de aspersores en el ramal más desfavorable son 4, empezamos a definir esos 4 tramos y podemos hacerlo también de la misma manera que hemos hecho antes con tubo de 40. Ahora estaría el momento de definir los tramos A, B, BC y CD, es decir, voy a calcular el diámetro de este tramo de aquí, de A a B, de A a B, de B a C y de C a D. Y lo voy a hacer utilizando unos diámetros iniciales que podrían ser, por ejemplo, estos de aquí. El mismo programa me dice si están entrando esos diámetros o no. Luego ya veremos si los podemos ajustar mejor. Y en las tuberías primarias recuperamos las longitudes. Y una vez que tenemos las longitudes, observamos estos diámetros y vemos que tenemos una pérdida de carga de 2,93. En principio, si miramos el diseño agronómico, el tramo B a C solo afecta al sector 3 y como tenemos 27 aspersores, que es muy inferior a los 34, podríamos pensar en reducir el diámetro de B a C en 90. Y vemos como en 90 este tramo se acerca bastante a los 2 metros por segundo. Vamos a definir la válvula que le corresponde por su tamaño. En este caso una válvula de 2,5 pulgadas sería suficiente. Y nuevamente ajustamos los valores del caudal que hemos utilizado como hipótesis para calcular estas pérdidas de carga con el caudal del aspersor medio del sector. Y ahora es el momento de mirar si podemos ajustar algún diámetro más. Por ejemplo, este de aquí, vamos a ver si podemos introducirlo en 75, este en 63, este en 50. Los valores de las tuberías
principales podemos darlos por buenos y nuevamente ejecutamos esta macro que nos facilita el tener que ir jugando para encontrar el caudal óptimo que iguala el caudal inicial para calcular las pérdidas de carga con el caudal medio del sector. Y en principio podríamos dar por bueno esta velocidad, este diámetro, o bien también, pues como se trata solo de 18 metros, tampoco sería demasiado elevado el aplicar los 90 milímetros en lugar de los 75. Y siempre tenemos que acabar clicando esta macro para que se igualen las presiones. Ya tenemos el sector calculado, nos vamos al resumen y en este caso el sector 3 lo damos por bueno y aparecen ya al lado del sector 4 las mediciones de las presiones máxima, media y mínima. Las mínimas están por encima de los 25, de los 2,5, de las 2,5 atmósferas que habíamos situado como límite de presión mínima en el sector. Los demás sectores pues se calcularían de la misma manera que hemos hecho aquí. En este caso, si nos fijamos y queremos calcular el sector 2, solo tenemos que venir al apartado de tuberías, decirle que queremos calcular el sector 2. El sector 2 viene regado por los tramos de TA y de A a B y haríamos lo mismo que antes. Mediríamos los ramales que tenemos en este sector, 1, 2, 3 y 4. 4 ramales. Número de aspersores, pues vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2 y 3. 6 y 3 son 9. En el siguiente tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3. Se repite. 6 y 9. En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y 1, 2 y 3. 5 y 3 serán 8. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2 y 3, lo mismo, 5 y 3 son 8. En total son 34, que nos coincide con los que hemos contado en el diseño agronómico. En estos 34 tenemos 8 sectoriales y 26 circulares. Serían el recuento de estos de aquí fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 serían los sectoriales y el resto serían circulares. Bien, pues ya podríamos proceder a definir el número máximo de aspersores, sería de 6, y podríamos empezar con 40, 40. 40 en este caso ya se nos va, pues podríamos pasar a 50 y 50. Las tuberías secundarias podríamos situarlas aproximadamente en 90, se nos queda corto, pues pasamos a 110 y ahora vamos reduciendo 90. Es decir, el cálculo se basa en introducir los diámetros y la propia aplicación nos dice si esos diámetros nos permiten regar de forma óptima o no. Vamos a recuperar las principales, ya los tenemos aquí, y ajustamos la válvula correspondiente al tamaño del sector. En este caso la 2,5 no es suficiente, pero sí le es la 3. Y igualamos los caudales que hemos utilizado para el cálculo de las pérdidas de carga.
Revisamos nuevamente para ver si podemos bajar algún diámetro. Aquí nuevamente estamos ahorrando coste en la instalación al bajar estos diámetros, que el propio programa me está diciendo que aunque los baje voy a regar de una forma óptima, el coeficiente de uniformidad va a ser excelente. Y en principio, pues la tubería principal, como ya la habíamos fijado, la dejamos tal como está. Ya tenemos calculado el sector 2 y en el resumen le vamos a dar por bueno. A medida que nos acercamos más a la toma de agua, pues vemos que tenemos un poquito más de presión y mientras nos alejamos los sectores pues van disminuyendo algo. Bien, y por último, nos situamos en el sector 1, que solo le afecta el primer tramo, de TA, es este de color azul, y haríamos el mismo proceso. En el sector 1 vamos a contar los ramales que tenemos, 1, 2, 3 y 4, A, B, C y D. Vamos a poner aquí que tenemos 4 y vamos a proceder a contarlos. En el primer ramal tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 en el más desfavorable y 2 más en total. Por lo tanto, tendremos 5 y 2 son 7. En el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 2, 8. 6 y 2, 8. En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3, 9. 6 y 3, 9. Perdón, 9. Y en total, al final, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3, 10. Pues bien, pondríamos 7 y 3, 10, que son los 34 que aparecen contabilizados en el diseño agronómico. De estos 34, tenemos 13, si contamos todos estos de aquí, son 13 y 21 circulares. Pues tendremos 21 y 13. Bien, una vez que ya tenemos estos datos de aquí, vamos a definir el número máximo de aspersores por línea, que serán de 7. Y empezamos a introducir hasta que nos den unos valores que superemos los 2 metros por segundo. En este caso podríamos hacer estos datos de ahí. Las tuberías secundarias iniciales, pues podríamos suponer que son estas de aquí. Luego ya veremos si las podemos reducir y las principales recuperamos la longitud para obtener la pérdida de carga en la tubería principal. Bien, pues ya tenemos simplemente que elegir la válvula que se corresponde. En este caso también sería una válvula de 2,5. En este caso vamos a ver si, claro, como aquí hay tanta diferencia de caudal entre el valor inicial que suponemos y el real, vamos a ver si ejecutando la macro efectivamente se han igualado los caudales y en este caso estaría ya prácticamente el sector calculado. Miraremos si podemos rebajar algún diámetro más. Aquí podemos rebajarlo perfectamente. Este de aquí vamos a intentar también cambiarlo. También es posible. Pero en este caso, si utilizamos el quinto aspersor en 40, ya pasamos del 20% de diferencias. No tendríamos demasiada uniformidad en el propio ramal, con lo cual vamos a dejarle en 50. Y los demás, vamos a ver si aquí entrarían. Estamos reduciendo diámetros, esto es lo aconsejable. Y lo que estamos haciendo es abaratar la instalación sin perjuicio de reducir el coeficiente de uniformidad de forma significativa. Bien, pues ya tendríamos calculado el primer sector y únicamente nos faltaría por validarlo. Y ya tenemos todo el riego
de estas 3,5 hectáreas en estos 4 sectores, todos los tramos perfectamente calculados. En el apartado de resultado tenemos un resumen donde aquí podemos poner el logotipo de la empresa y personalizarlo. Tenemos los 4 sectores con las dosis que estamos dando y las presiones, con las válvulas que han aparecido y con el número total de de aspersores en cada uno de los sectores. También tenemos la gráfica de presiones y las longitudes de los tramos. Hay que decir que en este apartado de tubería principal no solo calculamos el coste respecto a lo que es el coste de la válvula y el coste de las tuberías, sino que también hacemos una medición de los tramos que tenemos en los diferentes diámetros. Aquí tenemos las longitudes totales y el despiece en cada uno de los sectores. Bien, pues en el resultado tenemos todos los datos que hemos obtenido para cada uno de los sectores y sería su aplicación inmediata sería poderlo imprimir para tener un resultado en papel de lo que sería el sector. Bien, y esto es todo. Hemos conseguido definir de una forma muy fácil, muy sencilla, a través de una interfaz amigable y utilizando múltiples macros que nos ayudan a controlar los posibles errores que podamos cometer. Es una forma de calcular el riego, una forma muy rápida de calcular el riego y poder hacer un presupuesto rápido y en principio es una aplicación sencilla, es una aplicación muy transparente, abierta, porque se pueden comprobar todas las pérdidas de carga y todos los valores, tanto presiones en el origen del ramal como presiones al final, coeficientes de uniformidad, y en principio pensamos que puede ser una gran ayuda para hacer presupuestos rápidos y calculados de una forma muy eficiente. Un saludo y hasta el próximo vídeo.